Shalom, shalom, bendición a todos. Estamos nuevamente compartiendo el estudio de la Torá con ustedes. Les pedimos que tengan siempre listas sus Biblias, pongan mucha atención a lo que estudiamos, no crean en lo que nosotros decimos, sino que crean en lo que nosotros leemos de la palabra del Todopoderoso. Eso es lo importante, porque su palabra, dice el libro de Hebreos, es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo. Así es que de donde estamos estudiando es de la palabra de nuestro Adón. Por eso a ella es que tienen que creer, amén, porque en ella, dice Yeshua, hay vida. Así es que estudiemos la Torá del Eterno. Bienvenida. Así es, bienvenidos a todos nuestros oyentes. Ya teníamos ratos de no compartir con ustedes, pero gracias a Dios hoy estamos acá y pues vamos a estudiar su palabra. Y como decías tú, ¿verdad? Que su palabra es vida y es más cortante que toda espada de doble filo y trae vida y luz a nuestras vidas. Entonces sigamos estudiando y que la palabra haga lo que tenga que hacer en nuestras vidas. Amén, que ella nos siga enseñando, porque la verdad es que el cambio o los cambios no se producen en la vida del hombre a través de lo que otro hombre dice. Los cambios en realidad suceden cuando nosotros venimos a la luz de esta verdad. No pretendemos al estudiar la palabra cambiar la vida de nuestros oyentes, pero sí que sea de bendición y que haya un destello de esta verdad sobre sus vidas. ¿Para qué? Para que nos acerquemos y, como dice la palabra, volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Esa es la intención real de nuestros estudios, para que ustedes como oyentes y que estudian la palabra con nosotros se den cuenta de lo que la palabra nos está mostrando. En realidad muchas interpretaciones se pueden dar de cada capítulo que nosotros leemos de la palabra, pero ustedes son los que deciden cuál es la interpretación que quieren escoger, aunque aquí hay una verdad ya implícita en todo lo que estudiamos, y esa verdad es la que nosotros queremos conectar con ustedes. ¿Para qué? Para que haya la libertad que la palabra dice que trae a nosotros y la vida que produce en cada uno de nosotros. Estábamos hablando en las grabaciones anteriores con respecto a nuestra identidad en el Eterno, y de ese tema desglosamos cuáles son los dos olivos, y esos son los que vamos a hablar, o ese es el tema que hoy vamos a estar tratando, y está en el libro de Romanos en el capítulo 11. Vamos a leer lo que la palabra del Todopoderoso nos dice hablando de los dos olivos. ¿Quiénes son pues estos olivos de los cuales habla acá el apóstol Pablo? Y vamos a ver la relación que tienen con nuestra vida y con la vida del pueblo de Israel. Vamos a ir versículo por versículo tratando de hallar ese secreto que está escondido, esa luz tan maravillosa que está escondida y que tiene que ser revelada a sus hijos. Dice la palabra en Romanos 11 en el versículo 1, hablando el apóstol Pablo a la Keilah, y dice: digo pues, ¿ha desechado Yahweh a su pueblo? Aquí vamos a ir, como les digo, paso a paso. ¿De qué pueblo está hablando el apóstol Pablo? ¿Qué pueblo desechó o no desechó Yahweh? Y para que conozcamos cuál es ese pueblo, para que estemos seguros, porque después dice: en ninguna manera, dice el apóstol Pablo, no ha desechado a su pueblo, pero después dice: porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Porque el apóstol Pablo, que está narrando esta palabra, es israelita y viene de la tribu de Benjamín, y conocía la Torá. Fue enseñado por los sabios de aquel tiempo bajo los pies de Gamaliel. Nosotros leemos aquí la palabra y entonces está hablando de un pueblo. Pero ¿qué pueblo? Para que nosotros conozcamos y enfaticemos en realidad de qué pueblo está hablando. Está hablando del pueblo de Israel. Vamos a irnos a Deuteronomios en el capítulo 4 y en el versículo 20, donde habla de este pueblo, para que nosotros entendamos cuál es el pueblo que el Eterno desechó o no desechó, porque de eso se trata esta lectura. Y por eso el apóstol Pablo hace la comparación de los dos olivos, el olivo natural y el olivo silvestre. Y vamos a ver cuáles son esos dos olivos. ¿Qué dice la palabra ahí en Deuteronomios en el capítulo 4 y versículo 20? Pero a vosotros Yahweh os tomó y os ha sacado del horno de hierro, de Egipto, para que seáis el pueblo de su heredad,
como en este día. Para que seáis, dice, el pueblo de su heredad. ¿Y de quién está hablando? ¿A quién fue que sacó de Egipto? Al pueblo de Israel. Entonces, ¿de quién está hablando el apóstol Pablo acá? ¿De quién se está cuestionando? Del pueblo de Israel. Y dice que lo sacó del horno de fuego de Egipto. ¿Y lo sacó para qué? Dice la palabra ahí donde leemos. Para que seáis pueblo de su heredad. Pueblo de su heredad. Está hablando del pueblo de Israel. En el capítulo 7 también, miremos lo que dice capítulo 7 de Deuteronomio y en el versículo 6, que también se está refiriendo a su pueblo. Porque tú eres pueblo santo para Yahweh tu Elohim. Yahweh tu Elohim te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Por eso dice el apóstol Pablo, ha desechado Yahweh su pueblo, a este pueblo que habla acá en el libro de Deuteronomios en el capítulo 7 y en el versículo 6, que es un pueblo, dice, que lo apartó, que lo escogió, un pueblo exclusivo para Yahweh, un pueblo que lo hizo de reyes y de sacerdotes. Lo desechó el Eterno. No, ¿por qué? Porque es un pueblo especial, y por eso el apóstol Pablo está narrando esto y está diciendo, hablando de esta manera, diciendo, de ninguna manera, o sea, al pueblo que el Eterno apartó desde el principio de entre todas las naciones, no lo ha desechado. ¿Por qué? Porque es su pueblo que Él escogió, y lo escogió para que fuera un pueblo exclusivo para Él, para que alabara, adorara su nombre y para que celebrara sus fiestas. Este es el pueblo del Eterno, hablando del pueblo de Israel. Porque también yo soy, dice el apóstol Pablo, israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Yahweh a su pueblo. Vuelve a rectificar el apóstol Pablo, al cual desde antes conoció. ¿Cómo desde antes? Ahí nos está hablando la palabra del Todopoderoso. Yo los aparté de entre todas las naciones, ustedes son mi pueblo especial, mi pueblo único. Entonces dice, sigue leyendo, seguimos leyendo acá en esta palabra. ¿O no sabéis que dice de Elías la escritura, hablando del profeta Elías, cómo invoca Yahweh contra Israel diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado y solo yo he quedado y procuran matarme? Hablando del pueblo de Israel que le había dado la espalda al Eterno en la época o en el tiempo del profeta Elías. Pero en el versículo 4 dice, pero ¿qué le dice la divina respuesta? O sea, ¿qué le dice Yahweh? ¿Qué le responde Yahweh a Elías? Me he reservado 7,000 hombres porque no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. En el tiempo del apóstol Pablo, está hablando el apóstol Pablo, pero aún en este tiempo hay un remanente escogido que no le ha dado la espalda al Eterno, y que este remanente ha sido escogido por gracia, aún en este tiempo que estamos viviendo tú y yo, en el tiempo actual. Y si por gracia, dice la palabra, ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia, y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. Y aquí pareciera un trabalenguas de la gracia y la obra, y muchos se confunden y dicen, bueno, que estamos viviendo por gracia, y por gracia ya no es por obras, y ya no tenemos nada más que hacer, porque como ya es por gracia, ya el Mesías Yeshua o Jesús ya murió en el madero por nosotros, no tenemos nada más que hacer porque Él murió y Él llevó en el madero los pecados, Él nos perdonó, somos salvos, gloria al Eterno, y todos hacemos fiesta y cada quien para su casa. Pero no es eso lo que el apóstol Pablo está diciendo. Si nosotros lo sustentamos con la palabra, nos damos cuenta que el apóstol Pablo lo que está diciendo es que nosotros ahora, dice, y si por gracia ya no es por las obras, de otra manera la gracia ya no es gracia. ¿Qué quiere decir? Que nosotros ahora vivimos de acuerdo a la voluntad del Todopoderoso, y que no vivimos por las obras. ¿Para qué? Porque no es por obras para que nadie se gloríe. Pero dice también en el libro de Juan, muéstrame tus obras. Uno dice, muéstrame tus obras, yo te mostraré mi fe, o muéstrame tu fe, yo te mostraré tus obras. Somos necios, dice el apóstol Juan, porque la fe sin obras no es nada, y la obra sin fe no es nada. O sea, va conectado. La obediencia y las obras van conectadas a la verdad del Todopoderoso, porque no podemos solamente decir yo tengo fe, o no solamente decir estas son mis obras, sino que ambas van de la mano. ¿Para qué?
para cumplir de acuerdo a la voluntad del Todopoderoso y para que entonces nosotros hallemos gracia delante de los ojos de nuestro Adón. Porque el pueblo del Eterno, del cual está hablando acá el apóstol Pablo, y que se representa como el olivo natural, que lo vamos a ver ahorita, como este olivo que está hablando el apóstol Pablo, este pueblo no ha sido desechado, ni antes ni ahora ha sido desechado. ¿Por qué? Porque Él lo escogió, y el Eterno no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Él sostiene lo que Él ha declarado. Es su pueblo santo. Amén. Así es. Él en su palabra, acá en la palabra nos deja todo el manual completo de cómo debemos hacer o comportarnos, digámoslo de esta forma, con su palabra, con lo que tenemos que hacer, lo que tú decías, no es, y que dice la palabra, ¿verdad? El apóstol, que no es por obras para que nadie se gloríe, porque podemos creer que celebrando sus fiestas, o sea, es que hasta podemos entrar en ese dilema, que yo celebro las fiestas, celebro Shabbat, celebro todas las fiestas que se vienen. Entonces, al celebrar estas fiestas, yo pienso que soy salvo, pero esa es una parte de lo que yo tengo que hacer para poder entender y entrar en esta identidad, sentirme identificado, porque ayer era como comenzábamos este tema maravilloso de reconocer nuestra identidad. Y es tan maravilloso que comenzamos con lo de las fiestas, después con el tema de la identidad, y es algo que debemos conocer, porque si nosotros no conocemos y no escudriñamos su palabra, no lo vamos a entender, no lo vamos a comprender, no nos sentimos parte de algo solo porque, es que a mí me dijeron que tengo que hacer. Pero si yo no sé por qué lo estoy haciendo, no me siento parte, no lo comprendo, y en mi vida no hay un cambio diferente. Entonces, realmente es maravillosa su palabra, y debemos, yo estaba viendo esto del tema de los olivos, que no es que sean muchos los que existen, ¿verdad? Pero es un tema muy bonito y nos conecta a todo, a estos temas que ya te mencioné, y que ustedes pues ya algunos los pudieron haber visto, y si no los han visto, les invito para que ustedes los puedan estudiar, ver. Ahí hay textos de la palabra, para que podamos entrar y entender, porque así es como vamos a entender el propósito de nuestras vidas. Es increíble, pero realmente toda su palabra está conectada. Amén, así es. Entonces el apóstol Pablo sigue diciendo en esta palabra, en el versículo 7, que pues lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos. Como está escrito, Yahweh les dio espíritu de estupor, y habla de un corazón endurecido, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Y David dice, se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución, se han oscurecido sus ojos para que no vean, y agóbiales la espalda para siempre. Pero ¿a quiénes se refiere cuando dice que fueron endurecidos sus corazones, o que no tenían oídos con que no oigan hasta el día de hoy? No está hablando de un pueblo que cumple con los mandamientos del Eterno y que hace la voluntad del Todopoderoso. Está hablando de aquellos, ¿o a qué se refiere? A los que no guardaban la Torá. Esos fueron los que endurecieron su corazón y que no tenían oídos para oír, porque ¿cómo iban a oír si no estaban cumpliendo con la voluntad del Todopoderoso? O sea, su corazón no estaba en la Torá. Entonces estos fueron los que tenían duros sus corazones y que no tenían oídos para oír, porque no cumplían con la voluntad del Todopoderoso. Dice el apóstol Pablo, digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? De ninguna manera. O sea, quiere decir, tropezaron los de Israel, fallaron los de Israel para que ya no tengan oportunidad, está diciendo el apóstol Pablo. Dice, en ninguna manera, pero por su transgresión
que ya hablamos en otros estudios de lo que es la transgresión, quiere decir, por su falta de cumplir con la Torá, con los mandamientos del Todopoderoso y permanecer en la voluntad del Eterno, vino la salvación a los gentiles, que ya hablamos quiénes son los gentiles, desde dónde viene esto, porque es una promesa y es un pacto que el Eterno hace con su pueblo, y que cuando Jacob bendice a Manasés y a Efraín, sobre quien cae la bendición del primogénito es sobre Efraín, y de ahí, de esa bendición, porque habla de los goyim, de esa bendición habla de los goyim, que son los gentiles. De toda esa bendición que habla Jacob, esa bendición viene a conectarse con ahora en nuestro tiempo con nosotros, y dice, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles. O sea, por eso que ellos hicieron, hoy tú y yo tenemos esa oportunidad, se nos abrió esa puerta para que nosotros, todos los que estamos oyendo esta palabra, pudiéramos conectarnos con esta luz tan maravillosa. ¿Para qué? Dice, ¿para qué fue esto? Para provocar al celo al pueblo que ya el Eterno escogió como su pueblo santo y exclusivo. Y si tú, pero este versículo, el versículo 11 que estamos leyendo, lo que quiere decir es que el pacto del Eterno que Él hizo en el monte Sinaí con su pueblo es un pacto perpetuo. Eso Él lo estableció, quiere decir para siempre, quiere decir que es inquebrantable, que la promesa que Él le hizo a su pueblo, el pacto que Él selló con su pueblo, ese pacto no se ha roto, no se rompe, sino que es un pacto perpetuo. Eso es lo que nos habla la palabra. Y si su transgresión, hablando nuevamente, rectificamos, ¿la transgresión de qué? Miren que hasta este punto no está hablando el apóstol Pablo de nuestras transgresiones como pueblos gentiles, o como cristianos, como humanidad. Está hablando aún del pueblo de Israel, del pueblo apartado. Y si su transgresión es la riqueza del mundo, porque así fue, y su defección la riqueza de los gentiles, cuánto más su plena restauración. Cuánto más su plena restauración. Está hablando del reino venidero. O sea, que en la restauración del pueblo de Israel, porque eso es lo que se está dando ahorita, que de muchas naciones a donde fueron esparcidos el pueblo, los escogidos del Eterno, están regresando, y están regresando a Israel. Y dice, en esa dispersión y en esa transgresión del pueblo, esa fue nuestra riqueza, esa fue la oportunidad que tú y yo necesitábamos también para recibir, para conectarnos. Y aquí lo explica el apóstol Pablo de esta manera tan maravillosa, para que nosotros entendamos. Esa transgresión hizo que se quebraran o se rompieran las ramas. ¿Para qué? Para que sucediera un milagro en la humanidad. Pero no fue una pérdida para ellos, porque hasta el día de hoy no ha habido pérdida, sino que ha habido ganancia, pues nosotros hemos venido a los pies de nuestro Mesías, Yeshua, conociendo esta luz tan maravillosa. Así es, esto es un gran regalo definitivamente para nuestras vidas, y que podamos entender, como te decía, el propósito para el cual el Eterno nos ha llamado. Es maravilloso realmente. Y acá donde dice, ¿verdad?, que fuimos injertados al olivo natural, yo estaba averiguando qué es un injerto, y es algo bien maravilloso, porque realmente cuando se hace un injerto, el árbol dice que se corta la rama y se le pega pues la ramita que realmente es la que se necesita que se pegue, y tienen tanto cuidado que no se puede ni tocar, y el árbol realmente del olivo, ¿por qué se escogió este árbol? Realmente dice que cuando este es cortado, no creamos de que se corta y ahí se quedó, sino que, o muere, ¿verdad?, como cualquier árbol. El olivo no, se corta y sus raíces vuelven a resurgir. Qué maravilloso realmente, cómo nos compara el Eterno con esta
con esta planta, porque nosotros venimos a ser injertados tan delicadamente y no debemos de jactarnos ni creernos que no necesitamos de todo lo que dice su palabra, de las creencias, podemos decirle creencias, pero que lo dice su palabra, porque lo respalda su palabra, y decir, los judíos hacen esto y yo no debo de hacerlo. No debemos de jactarnos, porque realmente nosotros fuimos los que fuimos injertados en el olivo natural y de esta rica savia que es la palabra realmente, y es donde nosotros comenzamos a alimentarnos y logra quedar pegado. Entonces ya nosotros realmente no somos extranjeros, ¿no? Ni independientes de las leyes del Eterno, que es lo que nosotros debemos de entender según lo que estamos leyendo, y que ya vamos a ir a eso, porque ahorita lo que está hablando, hasta lo que hemos leído, le está hablando claro a los gentiles, directamente el apóstol Pablo, pero les está diciendo el estado actual del pueblo de Israel, que no han sido desechados. Les dice en aquel momento, menos el día de hoy, no han sido desechados. Y después se dirige directamente a darnos a nosotros, a los gentiles, porque nosotros, como decías tú, no debemos de jactarnos. Porque la iglesia, los cristianos, no hablando de una iglesia en específica, sino de la religión, lo que ha hecho con nosotros, que nos ha bombardeado nuestro corazón y nuestros oídos, que debemos de menospreciar las leyes y menospreciar al pueblo que el Eterno escogió como pueblo único y exclusivo, que en realidad nosotros nos estamos nutriendo de ese pacto. Así es. Si es que lo vemos de esta manera, y que lleguemos a entender que nuestra vida está conectado a esto, no fuera de esto. Sí, y fíjate, en esta lectura de Romanos 11 que estamos viendo, realmente acá es un despertar para nuestras vidas, y que debemos darnos cuenta que quiénes son los que debemos de seguir. O sea, nosotros no debemos esperar de que el pueblo de Israel nos vaya a seguir con nuestras costumbres, a nuestras creencias, sí. Porque nosotros tenemos otras creencias, o teníamos otras creencias, porque ya viendo todo esto y estudiando su palabra, pues no debemos, como te decía, sentirnos excluidos, porque realmente somos parte. Si ya fuimos injertados en el olivo, y que, como tú decías, ¿verdad? Esto, para allá vamos, pero es para eso, para que nos demos cuenta que no es que nosotros, si quieren que me sigan, ¿verdad? Sino que realmente nosotros debemos darnos cuenta que aquí el apóstol Pablo nos está diciendo que, ¿por qué nosotros fuimos injertados? O sea, porque nosotros nos dio una oportunidad del Eterno. Y el tema de por qué, por gracia, porque hemos tomado este versículo de la palabra, es que por gracia somos salvos. Y entonces, como tú decías, no necesito ir a la iglesia y cada quien por su lado. Entonces, para que entendamos realmente a qué se refiere este versículo. Amén. De por qué por gracia es que somos salvos. Amén. Y que su pacto con el pueblo que él escogió desde el principio es perpetuo. Y a través de este pacto, y démosle gracias al Eterno, y gracias a ese pueblo que él escogió, que este pacto es eterno, porque si no, tú y yo no tuviéramos oportunidad. Como gentiles no tuviéramos oportunidad, pero porque este pacto es perpetuo, y porque el Eterno amó a la humanidad, porque no habla, miren, cuando él dice, envió a su hijo a morir en el madero para que todo, está hablando de una humanidad, que en él crea, pero ¿en quién dice? En él, en Yeshua, en la palabra que él venía a dar y a mostrarnos de qué manera debíamos de vivir. No es solamente para cierto pueblo o para cierta nación, está hablando del mundo entero, para que en él crea no se pierda, sino que tenga una vida eterna, o sea, una vida abundante, llena de luz. Entonces, el apóstol Pablo narra aquí la posición
en la que está el pueblo escogido, la posición actual del pueblo escogido, y nos está mostrando a nosotros a través de esta palabra lo que es en realidad esa posición. Por eso cuando aquí en el último versículo que leíamos dice, bueno, y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, cuanto más su plena restauración. Miremos lo que dice Jeremías 33:7 con respecto a esta restauración, y dice, y haré volver los cautivos de Judá y los cautivos de Israel. Los cautivos de Judá fueron los que ya estudiamos y que ellos están ahí en la nación de Israel, pero los de Israel aún no han vuelto. Hablando de Israel, hablando de Efraín, ¿verdad? Efraín, el reino del norte. Dice, y los haré volver y los restableceré como al principio. ¿Cuál es ese principio? El apóstol Pablo nos lo está diciendo. El principio es de olivo natural. Es del pueblo apartado y escogido exclusivamente, y perdónenme que lo repita tantas veces, pero es lo que tú y yo debemos de entender y de que se debe de grabar en nuestra mente y en nuestro corazón, para que comprendamos que el creador, que el dueño del universo, el dueño del mundo, el soberano de las naciones, está diciendo y está hablando a su pueblo y está diciendo, y yo, dice, haré volver los cautivos de Judá y los cautivos de Israel, y los restableceré como al principio. Estas ramas desgajadas, que gracias a esas ramas desgajadas tú y yo fuimos injertados. Ahora sí, dice el apóstol Pablo, y aquí va con nosotros, porque a vosotros hablo. Y está diciendo, recuérdense que esta palabra está en un hoy perfecto, en un hoy eterno. Quiere decir, hoy es hoy, y mañana también va a ser hoy, y dentro de un mes también va a ser hoy, hablándonos esta palabra directamente al pueblo que tiene oídos para oír y un corazón entendido para escuchar, para entender y comprender la voluntad del Todopoderoso. Entonces dice, a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol. ¿A quién? A los gentiles, porque él fue ofrendado a los gentiles, siendo él un judío, porque él era un judío, dice la palabra, ya lo leímos, no es algo que nos lo inventemos, dice, y honro mi ministerio, dice, por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos, porque esto fue para celos. Ahí dice la palabra, y lo leemos con los profetas, y voy a escoger a un pueblo que no tenía Dios, y voy a hablar a ese pueblo y lo voy a apartar para que a escogerlo para provocaros a celos a ustedes, a vosotros, hablando del pueblo del Eterno. Y dice, porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, que nuevamente está hablando del pueblo de Israel, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Que así va a ser. Y si las primicias son santas, ¿de quién está hablando de las primicias? Del pueblo de Israel, de esas ramas que fueron desgajadas, son la primicia, también lo es la masa restante, todo el resto, dice. Y si la raíz es santa, y la raíz es la que sustenta las ramas, no las ramas sustentan a la raíz. Y esa es nuestra confusión, como tú decías, y algo muy claro y enfático que debemos de tener presente. El pueblo de Israel, no esperemos que se convierta a nosotros o que adquiera nuestras costumbres. Somos nosotros, el resto de la humanidad, que tiene que disfrutar y aprender a practicar todas estas costumbres que están escritas aquí en la palabra, que vienen de parte del Eterno. Entonces ellos no se van a convertir a nosotros, somos nosotros los que tenemos que convertirnos, volvernos, dice la palabra de nuestro Adón. Entonces, también dice, lo son las ramas. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, ¿quiénes fueron esas ramas una vez más? El pueblo. Miren cómo el apóstol Pablo nos enseña como que si nosotros fuéramos unos niños de primaria. Lo que pasa es que nosotros vamos y queremos entender de otra manera la palabra, pero la palabra es exacta, así como lo son las matemáticas. El Eterno así nos enseña y nos muestra, y yo hoy miro al apóstol Pablo de esta manera, como que me está enseñando una vez más, y yo lo estoy viendo como me está indicando
pero bien clarito el camino por donde debemos de seguir, porque eso es la palabra, es vida, nos instruye, nos corrige, nos redarguye, y eso es lo que está haciendo hoy, acá en este momento con nuestras vidas, y que ya es un tema que nosotros lo leemos, yo lo leí, lo estudié, y aquí leyéndolo y compartiéndolo con ustedes, puedo sentir el sabor de esta palabra en mi vida, en mi alma, rectificando nuevamente aquello que Yahweh ya nos dijo desde el principio, diciéndonos la verdad. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú siendo olivo silvestre, ¿a quién le está hablando? A nosotros, los gentiles. Porque no nos creamos que somos el olivo natural y que fue por nosotros que el Eterno tuvo misericordia por la humanidad. El Eterno tuvo misericordia por la humanidad porque hay un pueblo que recibió la Torah, que la abrazó. Así es. Y debido a ellos nosotros es que ahora recibimos esta salvación y esta luz, porque ellos fueron dispersos en todas las naciones y esta luz llegó a nosotros. Entonces debemos de entender esto. Sigue diciendo: y tú siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. Ya aquí comienza a narrar quién representa el olivo natural y quién representa el olivo silvestre. El olivo natural es representado por el pueblo de Israel, y el olivo silvestre es representado por nosotros, las demás naciones, los gentiles. El árbol de olivo, como tú decías, ¿por qué fue escogido? No fue por casualidad. Primero porque para el pueblo de Israel, para el pueblo del Eterno, a través de los tiempos, ha sido un árbol muy importante, un árbol de gran valor. Porque si leemos cuando el Eterno le manda al pueblo de Israel y le habla de la unción y de la preparación de los aceites, le habla de los olivos, el aceite de olivo que se usa para las ceremonias, de las cuales se habla acá en el libro de Éxodo, pero también se utiliza hoy en día para las ceremonias religiosas, ceremonias muy importantes y que tiene un significado muy importante en la vida del hombre. También para ungir sacerdotes es importante también, porque se usaba este aceite de olivo en las prensas, y que se dan diferentes tipos de prensas en el olivo para que salgan diferentes tipos de aceite, que unos son para la unción y otros son para las lámparas. O sea, para que nos demos cuenta que hay un proceso en esto, no es solamente así. Por eso es que aquí se está nombrando el árbol o la planta de olivo. Uno de los aceites que sale de este árbol es para las lámparas, y otro es para los aceites que se usaban para los sacerdotes. Y este árbol puede vivir, como tú decías, de 2000 a 3000 años, porque aunque se tale el árbol, o sea, el tronco se corte, su raíz vuelve a retoñar, vuelve a crecer. Entonces, es muy importante. Y es curioso, aprovechando que dices eso, antes de que se me escape también, que no importa que el lugar sea pedregoso, dice que este árbol sigue produciendo su aceite. Sí, no importa en el lugar donde esté creciendo, siempre, y que su primer fruto no lo da como otros árboles, instantáneo. Por eso es que es tan importante y tiene alto valor, porque su primera cosecha lo da aproximadamente dentro de los 40 a 50 años. Imagínate tan profunda debe tener sus raíces, y qué tan importante es el fruto que sale de este árbol. Por eso es muy importante. El apóstol Pablo no solamente acá compara a Israel como un olivo, sino que también Yahweh, aquí no solo el apóstol Pablo está comparando, sino que Yahweh también ha comparado al pueblo de Israel con el olivo, y podemos verlo ahí en Jeremías 11:16. Si lo leemos, yo les voy a leer Oseas 14:5-6 para que nos demos cuenta que Yahweh también comparó al pueblo de Israel con este árbol de olivo. Jeremías 11:16. Sí. Olivo verde, hermoso en su fruto y en su parecer, llamó Yahweh tu nombre. A la voz de recio estrépito hizo encender fuego sobre él, y quebraron sus ramas. Miren cómo representa Yahweh y cómo está hablando del pueblo de Israel, y lo compara con el olivo.
Y que ya dijimos, ¿por qué con el olivo? Porque aunque sea cortado, siempre vuelve a retoñar. ¿Cómo está haciendo aquí el pueblo de Israel? Desgajadas ciertas ramas, dice. Las ramas fueron desgajadas, pero no es para muerte. No es para muerte. Dice aquí en Oseas 14, 5 y 6, yo seré a Israel como rocío, él florecerá como lirio y extenderá sus raíces como el Líbano, se extenderán sus ramas y será su gloria como la del olivo, porque las ramas de olivo, este árbol de olivo es glorioso, es maravilloso, majestuoso. Entonces dice, será glorioso como la del olivo y perfumará como el Líbano. Para que miremos la comparación, que no solamente el apóstol Pablo acá compara el pueblo de Israel con el olivo. Aquí también en Romanos vemos que el apóstol Pablo se está identificando con su cultura. ¿Cuál era la cultura del apóstol Pablo? Del pueblo de Israel, del pueblo del pacto, el pueblo de Elohim, un pueblo elegido, distinto y especial de todas las demás o de cualquier otra nación. Se identifica desde el principio con esta cultura. Yahweh entonces no ha desechado a su pueblo, sino que todos los pueblos lo que han hecho es rechazar la Torá del Eterno. Así es, la hemos rechazado realmente, y acá en su palabra lo que nos está enseñando o lo que nosotros debemos entender, pidámosle al Señor que nos dé humildad y saber que realmente por su misericordia que fuimos injertados en el olivo natural y que por su gracia, como lo dice el apóstol Pablo, nosotros fuimos a ser o venimos a ser parte de este pacto. No, este fue un pacto que se lo dio al pueblo de Israel y ahora nosotros somos parte de este pacto. Entonces, démosle gracias al Señor realmente que su misericordia ha sido grande con nosotros. Amén. Y que podemos entender, y si tú todavía se te complica bastante este tema, ve aquí a las lecturas donde hemos estado leyendo para que tú puedas entender, e incluso puedes dejar tus comentarios y se te van a estar resolviendo lo más pronto posible para que podamos todos entender, porque realmente no es un tema o no son temas que lo vayamos a entender de la noche a la mañana, porque es algo que lo estábamos viendo en otra cultura o lo estábamos viendo de otra forma y no habíamos entendido realmente ni cómo se celebraban las fiestas, ni las fechas, ni los calendarios, ni sabíamos de las fiestas. Sí, todo, o sea, la información realmente toda la tenemos distorsionada, y eso es lo que debemos entender. Tal vez en algún momento digas, pero ¿qué es esto que están estudiando? ¿O por qué ahora están difamando? No, por eso es que, como tú decías al principio, todo, no nos creas a nosotros, todo lo que estamos hablando, por eso vamos versículo a versículo, de qué es lo que dice su palabra, para que podamos entender que realmente es por misericordia y que somos parte, pero para ser parte de este pacto es necesario regresar, retornar y estudiar lo que dice su palabra. Amén, así es. Tenemos que meditar profundamente en lo que la palabra del Eterno nos está mostrando y nos está enseñando, y que haya luz en cada uno de nosotros. Esta luz va a llegar para aquel que está ya preparado. Si es que no nos agobiemos, meditemos en esta palabra, que a su debido tiempo va a llegar esta luz y esta verdad a nuestras vidas. Sigue diciendo el apóstol Pablo: no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabes que no sustentas tú a la raíz, sino que la raíz te sustenta a ti. ¿Cuál es la raíz? La raíz es la Torá, representa también a Yahweh, nuestro Elohim, y nosotros tenemos que sustentarnos de ella, porque es la que nos produce vida. La Torá es la que nos produce vida. ¿Cuál Torá? ¿Cuáles son las leyes del Eterno, los mandamientos del Todopoderoso que fueron entregados a su pueblo, y que ahora, dice el apóstol Pablo, Él nos está dando la oportunidad que nosotros también nos sustentemos de acá, de esta palabra tan maravillosa?
Entonces sigue diciendo, pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. O sea, jactándonos, sintiéndonos orgullosos. Ahora nosotros, miren, aquí no hay dos pueblos del Eterno, hay uno solo. Y el pueblo del Eterno, ¿cómo se llama? Israel. Ese es el único. Hay un solo pueblo escogido y apartado, exclusivo para él, y se llama Israel. ¿Nos menosprecia el Eterno a nosotros porque no nacimos en Israel? No. ¿Por qué? Porque acá estamos recibiendo luz y nos está diciendo, ustedes, hablando a los gentiles, fueron injertados del olivo silvestre, sacados de ahí de donde... Porque un olivo silvestre que crece en el campo no tiene valor. Pero Yahweh nos apartó, nos desgajó de ese olivo silvestre y nos injertó en el olivo natural. ¿Para qué? Para que tuviéramos valor, para que brilláramos, para que recibiéramos esta luz tan maravillosa del Todopoderoso y la oportunidad de tener ahora el pacto, de vivir en el pacto del Eterno. ¿Cuál es el pacto del Eterno? El nuevo pacto que nosotros decimos que es otro pacto, que es diferente al pacto que el Eterno dio a su pueblo Israel. Es el mismo pacto, es un pacto renovado. ¿Renovado por qué? Porque el primero fue entregado ¿en qué? En tablas o en piedras para el pueblo. Pero ahora el pacto renovado es que esos mandamientos, esas leyes, esas palabras del Eterno iban a estar, dice, plasmadas en nuestro corazón, grabadas en nuestro corazón, en un corazón sensible, un corazón de carne. ¿Para qué? Para que viviéramos de acuerdo a su voluntad. Ese es el pacto renovado. No hay otro, no es otro pacto. No está que cambiaron ciertas leyes, no, ahí están, son las mismas, solo que ahora ya no en tablas, sino que ahora en nuestro corazón. Sigue diciendo la palabra, bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú, por la fe, estás en pie. Pero fe, y esto nuevamente volvemos a recordar, que fe en hebreo es emuná. ¿Y qué es lo que nos quiere decir emuná? Verdad. Eso significa la verdad del Eterno. También significa fidelidad, lealtad. Y la emuná, recordemos que es innata en el ser humano. Solamente, ¿qué tenemos que hacer para avivarla? O sea, para que brille esa emuná en nosotros. Lo que tenemos que hacer es vivir de acuerdo a la voluntad del Todopoderoso. Eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, esta producirá vida en nosotros. Si vivimos entonces de acuerdo a la voluntad del Eterno, quiere decir que por eso es que nosotros estamos en pie. No porque nosotros seamos los mejores, sino porque aunque siendo vil y menospreciado, lo peor del mundo, el Eterno tuvo, como tú dices, misericordia, que su misericordia es eterna, y tuvo misericordia para con todos nosotros, y por eso hoy estamos en pie. No te ensoberbezcas, no seamos soberbios, sino que tengamos temor del Todopoderoso. Porque si Yahweh no perdonó a las ramas naturales, ¿y por qué no las perdonó? Y lo leemos desde Números, Levíticos, Deuteronomios, que el pueblo se rebeló constantemente contra Yahweh nuestro Elohim. Se volvieron idólatras, adoraron a otros dioses, olvidaron las leyes y el pacto del Todopoderoso. Y entonces dice que ellos fueron entonces desgajados y no los perdonó. Dice la palabra, mira pues la bondad y la severidad de Yahweh. La bondad o la severidad ciertamente, ¿para quiénes? Para los que fueron desgajados, para los que cayeron, dice el apóstol Pablo. ¿Quiénes son esos? El pueblo de Israel, pero no todos. Nuevamente vuelvo a rectificar porque a veces creemos, se borró, ya no los ama el Eterno. No, el apóstol Pablo nos habla específicamente y dice, la severidad fue para aquellos que le dieron la espalda al Eterno, que habían endurecido su corazón y que no vivían bajo la voluntad, o sea, que no guardaban la Torá del Todopoderoso. Estos fueron los que cayeron, pero la bondad para contigo, para conmigo, para todos aquellos que nos están oyendo, fue la bondad. ¿Cómo? Dice, si permaneces en esa bondad, porque la bondad es, mira, te estoy dando la oportunidad, toma, haz esto, sí. ¿Qué son? Hacer, cumplir con los mandamientos del Todopoderoso. Si permaneces en esa bondad, pues de otra manera, ¿qué quiere decir? O sea, si tú no cumples, porque nada es gratis,
Nada es gratis. Es como lo que dice en Deuteronomios 28. Lo que pasa es que aquí nos lo da en un versículo. Y en Deuteronomios 28 nos dice, si tú haces esto, estas y estas y estas bendiciones vas a tener. Pero si tú no cumples, entonces estas y estas, y son como, si no estoy mal, son como 3 hojas. Ajá. Sí, desde el 28 completo y todavía toca el 29. Sí, entonces realmente acá nos está diciendo, de otra manera tú también serás cortado. A la gran, dice uno. Sí, y eso es lo que el pueblo de hoy, que está metido en las congregaciones, no entienden. Yo no estoy diciendo que la congregación en la que tú estás no es buena o no te enseñan palabra correcta. Lo que yo te estoy diciendo es, con la luz de la palabra del Todopoderoso, que te vayas y escudriñes las escrituras, como le dijo Yeshua a los fariseos: escudriñen las escrituras porque ustedes creen que allí hay vida y dan, dijo Yeshua, testimonio de mí. Entonces vayan, es lo que estamos diciendo, vaya y busquen la palabra donde dice lo que nosotros estamos diciendo y lo que nosotros estamos leyendo, y que es la palabra del Todopoderoso. Que usted ahora, cuando oiga una palabra que le estén enseñando, medite en ella y váyase y lea, que me están diciendo verdad o me están diciendo medias verdades, que, como hemos dicho, no existen. O es una verdad o es una mentira. Verdades a medias no existen. Entonces vayamos y comparemos lo que la palabra del Eterno, que dice que es viva, eficaz y más cortante que toda espada de doble filo, y que sirve para redarguir nuestras vidas, para corregirnos, para enseñarnos, para instruirnos. Si eso es así, entonces yo tengo que ir a la luz de esta palabra y ver lo que me está diciendo, que el apóstol Pablo me está diciendo: no te jactes, porque si tú te jactas, y dice, y ellos no fueron perdonados por lo que habían hecho, de otra manera dice, si tú no cumples con esto, o sea, si tú no vives de acuerdo a esto, vas a ser cortado también. Y aún ellos, dice, si no permanecieren en incredulidad, o sea, si ellos vuelven a esto, a la Torá del Eterno, a cumplir con la voluntad del Todopoderoso, entonces dice, ellos nuevamente van a ser injertados, porque la palabra lo dice en Jeremías, donde estábamos leyendo: y yo los atraeré de donde están cautivos y los voy a volver como al principio. Van a ser injertados. Sí, fíjate, esto que tú decías ahorita de la palabra, que es más cortante que toda espada de doble filo, cuando el olivo o la planta se le hace la herida para que sea injertado, si lo pasamos a nuestro lado, esto causa un dolor. Pero es por eso que dice que la espada es más cortante, que su palabra es más cortante que toda espada de doble filo. ¿Por qué? Porque esta va a penetrar a nuestra alma y nuestro espíritu. Amén. Nos va a confrontar. La palabra es la única que nos va a confrontar. Y dice, nosotros podemos hablar de la condición de los demás, pero cuando ya el dedo viene a señalar a nuestras vidas, entonces ya es un dolor y no queremos reconocer. Pero entonces vámonos a la palabra. Amén. Que ella definitivamente no nos va a engañar y nos va a confrontar y nos va a decir en qué estamos mal, en qué estamos bien, y va a comenzar a surgir luz en nuestras vidas. Amén, así es. Entonces, esto solamente va a suceder a través de la palabra, no a través de lo que otro me diga, sino de la palabra del Todopoderoso. Sigue diciendo el apóstol Pablo: pues poderoso es Yahweh para volverlos a injertar. Es que Él es el Todopoderoso, y si a Él se le place hacerlo, lo va a hacer, como se le plació con nosotros. Sí, expresar su bondad con nosotros. Entonces, si a Él se le place, lo hará, va a injertar a estas ramas. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, que ya lo sabemos, y contra naturaleza fuiste injertado. ¿Por qué contra naturaleza? Porque no éramos olivo natural. O sea, nuestra naturaleza era pecaminosa, dice la palabra, pero Él nos dio la oportunidad, fuimos injertados contra naturaleza en el olivo natural. Y ahora nosotros venimos a nutrirnos de esta rica savia. Entonces, cuanto más, dice, estos, que son las ramas naturales, pero mire cómo le habla al pueblo de Israel, olivo, dice, buen olivo. O sea, nosotros recibimos vida por esto.
por esta oportunidad tan gloriosa, tan sobrenatural. Cuanto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo. Será así, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. Este es un misterio, dice la palabra. El apóstol Pablo lo está diciendo, este es un gran misterio, porque nosotros y sí, ¿por qué misterio? Porque muchos hasta el día de hoy no lo entienden y no lo miran correctamente, porque no están viendo con la lupa de la palabra. Entonces no lo miramos correctamente. Entonces es un misterio hasta el día de hoy, no solo en aquel tiempo con el apóstol Pablo, que lograran entender tanto el pueblo de Israel, los judíos, como los gentiles de aquel tiempo, romanos, los de Grecia, los de Filipos, los de Tesalónica, que lograran entender esta palabra. Era un misterio. Hoy también es un misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, porque la arrogancia ha existido en las congregaciones. En la gente que carga una Biblia ha existido arrogancia, porque nos creemos con el derecho de, a ver, esto quiero, o esto no es bueno para mí, esto sí es bueno para mí. Esto es arrogancia. Creer, rebuscar, ver qué es lo que en realidad me conviene y lo que no me conviene lo desecho, pero esa es palabra del Eterno, lo que tú estás desechando. Y no podemos desechar la palabra del Todopoderoso. Toda esta palabra no habla de un versículo en específico, está hablando de toda la palabra, es viva. Nuevamente, ¿verdad? Volvemos a declarar esto. Entonces, dice, no ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte. ¿De cuál endurecimiento está hablando la palabra? Este endurecimiento del que habla la palabra es de los corazones por la desobediencia, dice, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Este endurecimiento que habla aquí la palabra, Yahweh lo quitará. Ya lo vimos en Jeremías. Yahweh va a quitar este endurecimiento de corazón. Y habla de la plenitud de los gentiles, o sea, por amor, estos que han sido desgajados, que están apartados, que están aparentemente excluidos, por amor, dice la palabra, a nosotros, porque tiene que entrar cierto número de gentiles, de los cuales habla Revelaciones, y dice ese número de gentiles que tiene que entrar a la plenitud, o sea, entrar al conocimiento de esta verdad. Y que nosotros lo vemos ahí en Génesis 17:4, hablando de esta palabra con respecto a los gentiles. Y luego dice, todo Israel. Mira, ¿cómo así? Nosotros agarramos ciertos versículos, y esos ciertos versículos son los que nosotros queremos tragarnos para nuestra vida. Estos me hacen bien. Como el niño, pero todavía estamos chiquitos, como el niño, le das de comer su plato de comida, tiene ahí las verduras, tiene su pollo, su pieza de carne, su frijolito, arroz, o sea, tú le das completo. ¿Para qué? Para que él se alimente y se nutra. Pero viene él y dice, no, la verdura no me gusta, que no me gusta el arroz, que no me gusta el frijol. Pero si le das un pedazo ahí de chuchería o de algo que le gusta, esto sí, esto es para mí. Y lo demás, eso hacemos nosotros con la Biblia, con los versículos de la palabra. Ciertas palabras son para mí, estas se las tiro al vecino, esta te conviene. O sea, hacemos repartición de la palabra del Eterno. El Eterno no nos mandó a eso, sino que nos mandó a que escudriñemos la palabra. Entonces dice, vendrá de Sión, dice, todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Miren qué lindo que es. Y esta será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados, sus transgresiones, porque el endurecimiento de corazón fueron aquellos que transgredieron. Amén. Que transgredieron la Torah. Ustedes lean, porque ya vamos culminando, ustedes lean Isaías 59 del 20 y 21, también lean Isaías 29, 7, Jeremías 13, 33, 34, que está hablando de esto, del endurecimiento de los corazones. Así que vamos culminando, pero tú tienes algo más que decir, porque ya vamos terminando el capítulo. Miren, aquí hay mucho que decir, y vamos así rapidito también, porque ya ven que este capítulo aquí hay mucho más que sacarle, y que si todos platicáramos y nos conectáramos en directo, estuviéramos todavía aquí 2 horas hablando de esta palabra, ustedes diciéndonos lo que no creen o no entienden, y nosotros diciéndoles con la palabra lo que la palabra dice, las verdades del Eterno. Así es.
¿Y qué podemos ver en su palabra? El mejor ejemplo de una mujer que era gentil, que es Ruth la moabita, y que ella realmente cuando Débora era del pueblo de Israel, iba a regresarse a su nación, y le dice que ella no se va para otro lado, a pesar de que Débora le insistió. Ruth y Noemí. Sí, Noemí. Ya confundió, sí, Ruth y Noemí. Y entonces viene ella y le dice que no, que ella se va a regresar a su pueblo y que ella que Ruth se regrese, ¿verdad? Entonces le dice no me voy a ir, sino que tu Dios será mi Dios. Y realmente que es el mejor ejemplo que nosotros podemos tener. ¿Por qué? Porque nosotros eso es lo que debemos hacer en nuestras vidas. Seguir y decir, tu Dios será mi Dios, y dejar todo. ¿Cuál es el concepto de los gentiles o de los goyín? Es que había mucha idolatría, adoraban a sus dioses. Su otra nuera, si no estoy mal, era su nuera, ¿verdad? Ella se regresó. Ella regresó con sus dioses, con su cultura, a su cultura, con sus adoraciones. Entonces, miren, es bien lindo este tema porque realmente nos enseña que el Señor nos ha dado un libre albedrío y que nosotros decidimos para qué lado agarrar. Pero realmente en esta ocasión, pues nosotros te invitamos a que vayamos y digamos como le dijo Ruth a Noemí, yo me voy contigo y me voy a tu tierra y tu Dios va a ser mi Dios, ¿verdad? Amén, realmente que compartamos esto y seamos humildes en lo que dice su palabra, a entender, porque realmente es por misericordia que somos salvos. Sí, fuimos salvos por gracia y no solo porque celebremos una fiesta, otra no, porque diezmemos, o sea, no pensemos que somos salvos por las obras, ¿verdad? Como decía el apóstol Pablo, pero realmente, ¿cuál es el peso o de la forma en que yo lo veo en este momento? Somos salvos y fuimos injertados en el olivo natural por misericordia. Es un gran regalo realmente lo que el Eterno nos dejó. Amén, así es que disfrutemos de esta palabra, pero no me quiero ir sin decirte lo que termina diciendo acá el apóstol Pablo, que me gusta muchísimo. Ya con esto culminamos. Él dice en el 28, así que en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Mira qué lindo lo que dice la palabra, son amados por causa de los padres. ¿De qué padres está hablando acá? De nuestros patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob. De ellos está hablando, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Yahweh. Sí, definitivamente, los regalos del Eterno son irrevocables. No, el hombre puede darle la espalda al Eterno todas las veces que él quiera, pero el Eterno cuando llamó, cuando apartó, cuando escogió, que fue lo que hizo con su pueblo y que ahora lo hace con nosotros, bendito sea su nombre, es irrevocable. Tú y yo decidimos darle la espalda al Eterno. El Eterno no nos ha dado la espalda a nosotros, hemos sido nosotros con nuestras actitudes. Dice, pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Yahweh. Miren, tan lindo el apóstol Pablo lo que está diciendo, ustedes eran desobedientes. Que no nos conoció porque nos diría otra cosa, pero está diciendo, ustedes en otro tiempo también erais desobedientes a Yahweh. Y ya hablamos de la desobediencia, el no cumplir la Torah del Eterno, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, por su rebeldía, fuimos nosotros alcanzados. Así también estos ahora han sido desobedientes para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia, porque Yahweh sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos nosotros, hermanos. Lo sujetó a desobediencia, pero por amor a ti y por amor a mí. Dice, y algo tan rico que llena mi vida, este último versículo: oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Yahweh nuestro Creador. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos.
Oh, profundidad de las riquezas de la sabiduría, porque solamente en el eterno tú y yo podemos encontrar la verdadera luz. Solamente en el eterno tú y yo vamos a recibir la revelación que nosotros hemos andado buscando. La Torá del Todopoderoso trae luz a nuestras vidas, nos indica, dice el salmista, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Encuentra el camino por el cual tú debes de andar. No andes por cualquier camino, por camino de pecadores, sino por el camino que el Eterno nos ha enseñado, que es disfrutar la Torá del Todopoderoso. Porque dice que inescrutables son los caminos de nuestro Adón, e insondables son sus juicios. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿Para quién, hermanos? ¿Quiénes somos nosotros? Si ni los apóstoles, mira, ni el sabio más sabio de todos, que fue Salomón, el rey Salomón. ¿Quién entendió, dice, la mente del Señor, del Todopoderoso? ¿Cómo tú y yo vamos a cuestionar esto que el Eterno decidió desde el principio, que fue algo sobrenatural, injertarnos de un olivo silvestre que no tenía ningún significado en esta vida, a un olivo natural que nos permite disfrutar de los pactos del Todopoderoso, que ahora sí yo puedo decir, tengo un Eloa poderoso que me heredó, que tengo pactos con Él. Gloria sea el nombre del Todopoderoso. Eso es lo que nos da vida. Yo no pretendo, ni mi hermana pretende hoy a través de este estudio que tú te conviertas a lo que nosotros creemos, pero sí que hayas la luz del Todopoderoso, que abras tu corazón, que abras tu entendimiento y que ya no tengas cerrados tus oídos para escuchar las verdades del Todopoderoso. Sigue diciendo, o quién fue el consejero, o quién le dio el primero, le dio a él primero para que le fuese recompensado, porque de él y por él y para él son todas las cosas. Gloria al Todopoderoso. Gloria a nuestro Adón. Shalom, shalom. Que el Eterno te bendiga y nos vamos a conectar en la próxima. Amén. Shalom, bendiciones.